Bueno, ahí está entrando. Vamos a continuar y vamos a volver en lo que estábamos con puntos relevantes sobre valles. Bueno, yo les estaba hablando de las matrices de verosimilitud. Había casos que hay mensajes que no discriminan entre los estados naturales. Ustedes pueden mirar unas probabilidades de verosimilitud cuando siempre dan las mismas probabilidades por cada mensaje da las mismas probabilidades frente a todos los estados, entonces la matriz es inútil, no me sirve. Hay matrices que son útiles, discriminan entre los estados, cambian las probabilidades a posteriori. Pero a veces esos cambios de probabilidades no alcanzan para elegir una alternativa distinta. En esos casos, el valor de la información va a ser 0, pero hay reducción de la incertidumbre. Si nosotros miramos la incertidumbre a priori en una situación de información adicional y una incertidumbre a posteriori de el promedio, información de la incertidumbre a posteriori en promedio, porque puede ser que con un mensaje aumente la incertidumbre, pero con el otro la rebaja, pero en promedio la rebaja, siempre que haya alguna correlación, aunque sea mínima, la incertidumbre baja. Que baje la incertidumbre a veces no es suficiente como para que haya valor de la información. Para que haya valor de la información, además de rebajar la incertidumbre, tiene que permitirme en algún momento cambiar de alternativa elegida, por lo menos con algún mensaje. Si no sucede esto, no hay valor de la información, pero sí hay reducción de la incertidumbre. Y en los casos de variables independientes ni siquiera hay reducción de la incertidumbre. Entonces, si no hay reducción de la incertidumbre, los casos típicos de la matriz de verosimilitud inútiles que les mencionaba, en esos casos, olvídense que ahí no va a haber valor de la información y jamás van a comprar nada. Les conviene elegir sin comprar información. Pero puede haber casos donde la incertidumbre disminuiría con los mensajes, pero no es suficiente como para que cambien de alternativa, entonces tampoco va a haber valor de la información, y el valor de la información es lo máximo que ustedes deberían estar dispuestos a pagar. Y si no hay valor de la información, o el valor de la información es igual a 0, ustedes lo máximo que están dispuestos a pagar es 0, o sea, nada. No comprarían nunca. No importa el costo ínfimo que le puedan poner a la información. No comprarían. Pero hay casos donde uno cambia de alternativa elegida, entonces son los casos donde, además de haber reducción de la incertidumbre, esa reducción de la incertidumbre les permite elegir mejor y con algún mensaje cambian la alternativa elegida, lo que habían elegido a priori, con algunos la confirman, pero por ahí con otros la cambian, y eso va a ser suficiente como para que les permita elegir mejor. ¿Qué pasó acá? Para que les permita salir, elegir mejor. A ver, hay algo que no. Pero no podemos ver la pantalla. Sí, se me colgó el compartir pantalla. Vamos a compartirlo de vuelta. A ver si ahora estamos mejor. Bueno, ahora sí creo que volvemos a ver la pantalla, ¿no? Lo que les decía es que en algunos casos la reducción de incertidumbre es tanta que me permite elegir mejor, o sea, cambiar la alternativa elegida, va a haber valor de información, pero aún así hay que ver cuál es el costo. Porque si el valor de la información es menor que el costo, yo tampoco voy a comprar, porque no me conviene. Así que el valor de la información es ese cálculo que hacemos con la matriz de compra de información. Si ustedes recuerdan el caso testigo, el caso modelo, que les puse ahí en el aula, el valor de la información siempre es lo máximo que voy a estar dispuesto a pagar por conseguir la información. Más de eso no estaría dispuesto a pagar. Entonces, si el costo supera el valor de la información, no voy a comprar información. Si el costo es inferior al valor de la información, estoy dispuesto a comprar información. Y si el valor de la información es 0, no estoy dispuesto a pagar más de 0, con lo cual nunca compraría información. En los casos de información perfecta, la reducción de la incertidumbre es total. ¿Y qué es un caso de información perfecta?
donde con cualquiera de los mensajes que puedan darse, lo que hay después de eso es certeza. Originalmente teníamos incertidumbre, pero después de cada mensaje hay certeza. Certeza de un estado, de otro estado, de N1, de N2, del que sea, pero hay certeza posterior en todos los mensajes. Si eso es así, estamos en la situación de información perfecta. Y en los casos de información perfecta son los casos donde seguramente a mí me da a cambiar la alternativa elegida y seguramente me va a dar valor de la información, y ese valor de la información es el máximo que se puede obtener. Un informante que me dé información perfecta me va a dar un valor de la información mucho mayor que un informante que me dé una información no perfecta o medio imperfecta. Me sirve para algunos casos, pero no siempre. Con información perfecta, el informante que me da información perfecta es al que más estaré dispuesto a pagarle. Porque el valor de la información ante la misma situación me va a dar más alto que uno que tenga información imperfecta. Quizás la información imperfecta me puede servir, en algunos casos me puede dar para elegir mejor, pero lo que estoy dispuesto a pagarle a uno que no me dé información perfecta, en caso de que me dé a pagar y me sirva, es menos de lo que le pagaría o estaría dispuesto a pagar a alguien que me da información perfecta. Información perfecta es lo mejor que hay. El único caso en el que uno puede tener información perfecta y no está dispuesto a pagar, el único caso que sucede es cuando en la matriz original tenemos una alternativa que domina a todas las demás. Entonces, si ya hay una alternativa que domina a todas las demás, frente a todos los estados, y ya ni tiene sentido preguntarse el informe, preguntarse la incertidumbre, preguntarse nada. Elijo la única que le gana a todas las demás, obviamente. Entonces, aunque venga uno con la información perfecta, ¿de qué me va a servir si yo ya de entrada sé que la única que me queda para elegir es una alternativa que domina a todas las demás? Que no es dominancia absoluta, recuerden el tema, es una alternativa que domina a todas las demás. Un caso muy extremo, pero si se da ese caso, bueno, aún con información perfecta no pagaría. Pero en todos los demás casos, información perfecta seguramente que algo va a pagar. Si la matriz es inútil, es decir, si no discrimina entre estados, y esto, cuando la matriz es inútil y no discrimina entre estados, está mostrando un caso de variables z y n que son independientes, con comportamiento independiente, por supuesto que nunca voy a estar dispuesto a pagar nada de información. La incertidumbre no se va a reducir, se mantiene la incertidumbre a priori, y por supuesto no hay ningún valor de la información. Pero si el experto me cobra menos de lo que estoy dispuesto a pagar, entonces compro. Si me cobra más, no compro, aun cuando me sirva la información y haya valor de información. Ojo con esto. Y en el caso del informante perfecto también. Yo puedo tener información perfecta, es el tipo que mayor valor de información me da, pero si para obtener información perfecta tengo que pagar mucho más que el valor de la información que me da, y lo lamento. Es mucha plata, será el informante perfecto, me reduce la incertidumbre, todo lo que vos quieras, pero si le tengo que pagar tanta plata para conseguir eso, y no me conviene. Así que siempre, de última, va a haber que hacer esta comparación con el costo. ¿Cómo es el formato de un ejercicio Bayes clásico? Bueno, tenemos una matriz de decisión, resultados en pesos, en dólares, como ustedes quieran, alternativas S, variable no controlable n, tenemos a veces una matriz de verosimilitud con n y z, o la podemos deducir en función de cómo se comportan las probabilidades, cómo te cuentan la historia. Recuerden el caso de los alfajores, ahí tienen un caso donde ustedes pueden ver cómo se puede deducir una probabilidad de verosimilitud. Con la probabilidad a priori y la verosimilitud hacemos el cuadrito de probabilidades por cada mensaje. Con el mensaje Z1 hacemos el cuadrito, con el mensaje Z2 y partimos de la probabilidad a priori y llegamos a la probabilidad a posteriori. Con esas probabilidades a posteriori, con cada uno de los mensajes, voy a la matriz original y las cambio arriba de la matriz y vuelvo a sacar los valores esperados y elijo. Con el mensaje Z1 elijo tal cosa, con el mensaje Z2 elijo tal otra, con el mensaje Z3 elijo tal otra. A priori elegía tal otra. Bueno, ¿cambió de alternativa elegida? Si cambió de alternativa elegida, seguramente va a haber valor de información. Si no cambió de alternativa elegida, y hacemos bien la cuenta, por supuesto, entonces el valor de información me va a dar 0. Si quieren, después hacemos el siguiente paso. O sea, esto de cambiar las probabilidades, e ir a la matriz original y cambiar las probabilidades, es lo que se llama análisis preposterior. Es decir,
previo a la decisión de comprar o no información, pero posterior a obtener un determinado mensaje. Ese análisis preposterior es, con las probabilidades a posteriori, ir de vuelta a la matriz y hacer los cálculos de valor esperado nuevamente. Después de esto, del análisis preposterior, vamos a la matriz de compra de información. Y la matriz de compra de información tiene siempre dos alternativas, solo dos. ¿Compro información o no compro información? No hay 3 o 4 alternativas en la matriz de compra de información. Es compro y no compro. Si no compro, el resultado que se pone es el resultado que se obtiene de lo elegido a priori. No importa cuál fuese el mensaje, el resultado siempre es el mismo, porque si yo me mantengo en no comprar información, no importa cuál fuese el hipotético mensaje que me pudiesen dar, porque si yo no compro no voy a obtener ningún mensaje y el resultado con el cual voy a manejarme es siempre el mismo, que es el de la elección a priori. Ahora, si compro información, yo tengo distintos resultados que surgen del análisis preposterior, surgen de los valores esperados frente a cada mensaje. Entonces, con tal mensaje, mi valor esperado a posteriori va a ser este, con tal otro mensaje, con Z2 va a ser este otro, con Z3 va a ser este otro, y al final lo que hago es un promedio, como es una matriz de compra de información, tengo que poner las probabilidades. ¿Las probabilidades de qué? Las probabilidades de los mensajes, no de los estados. Las probabilidades de N y de N y Z, que son las probabilidades posteriores, se usan en el análisis preposterior, sobre la matriz de pesos. En la matriz de compra de información, las probabilidades de las columnas son las probabilidades de cada uno de los mensajes, P de Z1, P de Z2, P de Z3. Esas son las probabilidades que van en la matriz de compra de información. Recuerden, la matriz de compra de información tiene dos alternativas y tiene tantas columnas como mensajes, y las probabilidades que van ahí son las probabilidades de los mensajes. Ninguna probabilidad posteriori, ninguna probabilidad a priori, ninguna verosimilitud, es la probabilidad de los mensajes. Y con eso se saca una especie de valor esperado. Si compro información, tengo en promedio este valor que esperaría de los resultados, y si no compro, tengo este otro. Si el valor que me da promedio es mayor que el valor sin comprar información, es el valor de la información y lo máximo que voy a estar dispuesto a pagar. Si el valor que me da en promedio es menor que el valor a priori, hice algún cálculo mal. Ténganlo en cuenta. Porque el valor de información es o un valor determinado o cero. Nunca da negativo. Poniendo valor con compra, promedio con compra de información menos valor a priori, nunca da negativo. En el peor de los casos da cero. Nunca puede dar negativo. Es decir, o estoy dispuesto a pagar algo o no me sirve y estoy dispuesto a pagar cero. Nunca voy a encontrar que exijo que me paguen para yo comprar el mensaje. No tiene sentido. Así que nunca le va a dar negativo. El formato del esquema nunca le tiene que dar negativo. Si le da negativo el valor de la información, es que usted se mandaron algún moco. Metieron mal el dedo en alguna calculadora, hicieron mal algún cálculo. Eso es el tema. No sé qué más decirle sobre esto. Me quedo a las preguntas. Yo les recomiendo que hagan por lo menos el modelo y lo aprendan bien y hayan hecho los ejercicios, por lo menos para practicar eso. Y vean el tema de probabilidades, y vean el tema, había un ejercicio que era pocos datos, que trabajaba al revés. En vez de empezar con la probabilidad a priori y la verosimilitud, empezaba por atrás, con las probabilidades a posteriori y de los mensajes. Con eso rearmaba todo el esquema. Recuerden que el tema era multiplicando una probabilidad simple por una condicionada, sacamos la conjunta, y con la conjunta podemos armar todo lo que faltaba. El ejercicio de pocos datos es un poco de ese estilo. Si lo vieron, lo pueden repasar. Y el otro es el de los esquemas, de qué pasa, cómo elige cada uno con la matriz original, las distintas verosimilitudes que hay, y van haciendo el cálculo del valor de la información hasta el final, con todos los casos. Es un ejercicio que lleva un montón de tiempo, pero es bueno para practicar y entrenarse. Bueno, si no hay más dudas con esto, yo pasaría a hablar de análisis de sensibilidad. ¿Está bien? Bueno.
¿Qué era el Sí, análisis de profe. sensibilidad? Sí, preguntas. No, le estaba diciendo que sí, profe, que avancemos. Bueno, listo. ¿Qué era el análisis de sensibilidad? Bueno, en el análisis de sensibilidad nosotros mirábamos temas de incertidumbre. Pero el análisis de sensibilidad, en vez de ir enfocado a decir qué alternativa voy a elegir, lo que trataba de ver era en qué situación la situación estaba sensible y me daba, digamos, a cambiar de alternativa elegida, o en qué situación la situación era más insensible y a pesar de que cambie algún valor de la incertidumbre, no me cambiaba la elección. ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, hacíamos las indagaciones. En general nosotros trabajamos como mucho con situaciones de dos variables incógnitas, con lo cual en el caso más fácil era con una incógnita que puede ser una probabilidad o un resultado. Las probabilidades seguro que van entre 0 y 1, o un valor menor, y los resultados pueden ir entre menos infinito más infinito. En ese caso, cuando había una sola incógnita, el gráfico era un gráfico de cajón. En el eje horizontal iba la incógnita, que era la probabilidad, entre 0 y 1, pero también podría ir entre 0 y 0,8, porque si yo en vez de tener una matriz de 2 columnas, tenía una matriz de 3 columnas, pero tenía, no sé, la probabilidad de P sub 3 en 0,2, yo sé que la probabilidad no iba a ir entre 1 y entre 0 y 1, va a ir entre 0 y 0,8, porque el 0,2 ya estaba ocupado con P sub 3. Ojo con ese caso, que por ahí tiene 3 columnas, tiene 2 probabilidades que no se conocen, y la tercera sí se conoce. Entonces, ¿cuántas incógnitas hay? Una sola, P sub 1. Porque P sub 2 va a ser la diferencia entre 1 menos la probabilidad que se conoce, 0,2, menos P sub 1. Entonces, hay una sola incógnita, y si es una sola incógnita, da un gráfico de cajón, y en vez de ir entre 0 y 1, va entre 0 y 0,8, por ejemplo. Pero el gráfico de cajón es más fácil. En los gráficos de cajón, uno, ¿qué es lo que dibuja? Dibuja en los ejes verticales, en los dos ejes verticales, los valores esperados. Y después traza la regla que une los dos valores esperados, cuando P sub 1 vale 0, cuando vale 1, o cuando vale 0,8, si tenemos un caso como este. Ojo con ese tema. Si hacemos bien el gráfico, bien calculado y tomado las radios y todo eso, seguramente que el gráfico nos va a indicar más o menos cuál es el valor de intersección donde puede cambiar la alternativa elegida. Y a mí lo que me interesa siempre es la alternativa que resulta elegida y dónde cambia la alternativa elegida. Las que van en segundo lugar, tercer lugar o cuarto lugar no me interesa. A mí me interesa la que gana. Entonces, entre 0 y 0,15, de pronto se elige la S1. No importa si después va la S2, la S3, la S4, no me interesa ese orden, me interesa quién es la que se elige. Si después de 0,15 cambia la alternativa elegida, en vez de elegir la S1, elijo la S3, entonces ahí me interesa que elijo la S3. No importa si abajo se elige la S4, la S2, la S1, eso no me interesa la que gana, la que va por arriba. Pero puede ser la S1, la S3, pero también puede estar la S4, o sea, en distintos tramos puede ser elegida una alternativa distinta. Entonces, tenemos que hacer el gráfico para despejar esos puntos de indiferencia. Busco, igualando los valores esperados, busco con qué valor de P se igualan las alternativas que en el gráfico me daban la indiferencia. Por eso es conveniente, cuando hay una sola incógnita, hacemos primero el gráfico y después hacemos la resolución algebraica. Y con la resolución algebraica, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos ese punto de indiferencia, un valor de probabilidad que me da la indiferencia, en el caso del gráfico de cajón. Y eso lo hago en el primer quiebre de elección, pero también si hay otras dos alternativas, también lo hago, también tengo que buscar ese punto de indiferencia. Y al final de todo, que algebraicamente encontré los puntos, tengo que armar lo que es la regla de decisión. Y la regla de decisión, si no se llega a la regla de decisión, el análisis de sensibilidad no está hecho. Es como todo lo demás, es un gráfico matemático, todo muy lindo, pero no llegamos a la regla de decisión. Es fundamental poner bien la regla de decisión. Y la regla de decisión va a decir, bueno, la incógnita que era una P, bueno, entre 0, menor o igual que 0, y 0,15 se elige S1. Entre 0,15 y, no sé, 0,80 se elige S3. Y entre 0,80
y 1 se elige S4, por ejemplo, no sé, lo que dé. Poner eso es hacer la regla de decisión. Sin eso no se llega a terminar el análisis de sensibilidad. Pero esto es para un caso de una incógnita. Recuerden, un caso de una incógnita puede ser una matriz de decisión que tiene 2 columnas y está en incertidumbre, o puede ser una matriz de 3 columnas, 3 estados, donde conozco una de las probabilidades, pero las otras 2 son incógnitas, las otras 2, perdón, son desconocidas, con lo cual también hay una incógnita. El gráfico es de cajón, en el eje horizontal va la incógnita, y en el eje vertical van los valores esperados, pero también podemos tener casos donde haya 2 incógnitas. En los casos de 2 incógnitas pongo una incógnita en el eje horizontal y la otra incógnita en el eje vertical. En esos casos yo estoy hablando de una situación de 2 incógnitas, y ahí me puede dar gráficos que nosotros conocemos, yo suelo llamar con ustedes familiarmente como el gráfico del triángulo. Si estoy hablando de una matriz que tiene 3 columnas pero desconozco las probabilidades, hacemos el gráfico del triángulo. ¿Por qué? Porque voy a dibujar P sub 1, voy a dibujar P sub 2 y P sub 3 va a quedar implícita dentro del gráfico. Y voy a tener que trazar rectas de indiferencia en vez de hallar puntos de indiferencia. Se hallan de la misma manera, solamente que le va a dar solamente rectas, o valores constantes de indiferencia, y voy a tener que trazar la recta. Entonces en cada área voy a elegir alguna alternativa. Eso hay que hacerlo con el gráfico de 3 columnas. En los gráficos de 3 columnas uno no puede terminar de definir el tema hasta que no traza la recta de indiferencia. Y para hacer la recta de indiferencia ustedes tienen que hacer la solución algebraica, lo buscan algebraicamente. Entonces, en los gráficos de triángulo probablemente pueden hacer el esquema del gráfico, pero no lo pueden terminar hasta que no tengan resuelta la parte algebraica. Entonces el gráfico es como que se termina después de tener el álgebra donde tenemos la recta de indiferencia. Una vez que tenemos las rectas bien trazadas en el gráfico del triángulo, buscamos en las áreas qué se elige. Buscamos un punto en área, a ver qué se elige en cada área, y más o menos con eso tenemos una idea. El gráfico es de triángulo porque estamos en un caso, les dije, de una matriz de 3 columnas. Pero ¿qué pasa si estamos en una matriz sectorizada donde tenemos 2 sectores, con 2 columnas cada uno? También podemos hacer un gráfico, solamente que acá en vez de ser un triángulo va a ser un cuadrado. P va a estar entre 0 y 1 y Q va a estar entre 0 y 1. Entonces, las soluciones posibles están dentro de un cuadrado. También tenemos que buscar la indiferencia entre las alternativas y ver después qué se elige en cada sector, en cada zona. Con eso armamos la regla de decisión. Podemos también hacer casos de análisis de sensibilidad con 3 incógnitas, con 4, con 5, pero digamos, nos va a exceder lo que uno puede trabajar normalmente en un papel, entonces no vamos a avanzar más sobre esto, pero sepan que esto se puede hacer con algún desarrollo computacional, y uno puede ver algún caso donde haya más situaciones de incógnita para sacar este análisis, pero para lo que podemos hacer con lápiz y papel o con lapicera en papel en el aula, digamos, no se excede. Así que nos quedaremos con los gráficos de una o de 2 incógnitas. Probabilidad o resultado, no más que eso. Bueno, tengan en cuenta cuáles son los gráficos que se pueden dar. Miren los casos paso a paso de sensitividad, de sensibilidad. Fíjense cuáles son los formatos de gráficos. Miren, porque yo generalmente siempre he tomado un caso parecido al que está en los casos paso a paso de sensibilidad. A veces algunos no lo miran y después cuando yo tengo que mandar la corrección del examen digo, mira, esto es parecido al que está en la página 5 o al que está en la página 9. O sea, ustedes tuvieron un modelo exacto en el cual lo pueden hacer, tranquilo. Lo único que tienen que identificar bien en qué caso están, cuántas son las incógnitas. Y las incógnitas se encuentran fácilmente cuando uno ve si es un resultado, entre qué valores puede estar, y si es una probabilidad, en principio puede estar entre 0 y 1. Pero cuando estamos hablando de una matriz, como el total de las columnas tiene que sumar 1, indudablemente que no todas son incógnitas.
Si tengo una matriz de 3 columnas, yo voy a tener 2 incógnitas, porque como sé que tiene que sumar 1, P sub 3 va a ser 1 menos las probabilidades de las otras 2. Si tengo 2 columnas, una matriz de 2 columnas, indudablemente que va a haber una sola incógnita, porque P sub 2 es el complemento de P sub 1. Si P sub 1 tiene un valor de 0,20, P sub 2 va a tener un valor de 0,80. Tiene que sumar 1. Así que bueno, esto es lo que puedo decirles. Vean los gráficos hechos, cómo es la mecánica, cómo son los pasos, vean cuando hay una incógnita, cómo se resuelve, cuando hay 2 incógnitas, cómo se resuelve, si estamos en un triángulo o si estamos en un cuadrado, vean los casos, y alguno de ese formato les va a tocar, seguro. ¿Dudas hasta acá? A ver, están los grillitos atrás de la casa. Se escuchan los grillitos de la imagen que está acá al fondo. Miren que es una imagen de mentira. ¿No hay dudas? Bueno, vamos a cerrar entonces. Mónica, quería decir algo. No, profe, que no hay dudas. Bueno, Tal vez una consulta, porque posiblemente como viene todo el fin de semana y vamos a estar estudiando, podemos mandar consultas pueden mandarme consultas al aula, dudas sí, a cada uno de los temas. Recuerden a que la son estos página, 5, por al ahora son foro. estos 5 temas. Ok, Yo les contesto. ok. De todas Perfecto, maneras, gracias. yo ya les mandé los casos resueltos. Si ustedes no Sí, los sí, sí. practicaron, háganlos, porque si no practican, yo les digo, los veo mal. Esto hay que practicarlo. Si no, uno después, cuando llega el examen, ay, no sé qué hacer. Entonces, practíquenlo porque tienen que tener una cierta agilidad para manejar esto, con todos los casos. Y fundamentalmente los últimos temas, que son los temas que yo los vi más remolones, como que tuvieron menos tiempo para verlo, aprovechen este fin de semana largo. Está bien, festejen con sus padres, si los tienen, hay un día para festejar, pero tenemos un feriado el viernes, un feriado el lunes. Yo cuando estudiaba como ustedes, muchos feriados los he dedicado al estudio, en vez de ir al paseo. Si se quieren ir a pasear, se van a pasear, pero bueno, van a tener menos días para estudiar. Pero si no, aprovechen eso en hacer todo esto, y si tienen alguna duda o consulta, me las mandan, que yo seguramente también festejaré el Día del Padre, yo como padre, en este caso, el domingo, pero bueno, el lunes les podré contestar, el sábado también les puedo contestar, el viernes también, así que manden cuando tengan las dudas que se les ocurra sobre el tema. Me falta darle la devolución de los ejercicios de juegos, y ya estaríamos con los 5 temas. Lo otro que les quería decir es recordarle, el examen va a ser el miércoles de 19 a 21 en el aula 113, la misma que teníamos la otra vez. Yo ahora les voy a colgar el recordatorio de la fecha del aula y el horario, y les voy a mandar un archivo para que puedan armar y traerme ya impreso el certificado comprobante de examen, así yo se lo firmo y se lo llegan. Bueno, yo no tengo otra cosa que esperar las consultas de ustedes este fin de semana o cuando quieran, y bueno, nos vemos el miércoles seguramente, en el aula 113, la misma de la otra vez. Te hago una pregunta. Sí. Otros profesores generan el certificado y uno lo imprime cuando quiere al certificado de Sí, examen. si querés decímelo, pero yo tengo que entrar, o sea, no te lo puedo entregar en el momento, tengo que entrar al aula por sistema. Si querés lo hacemos así. Una vez que Sí, está rendido el examen, yo voy a casa, vengo a casa y me pongo en la computadora, entro al aula y lo genero. me parece más práctico el del papelito cuadradito, el clásico, Como pero por quieran ahí ustedes y como les acepten en el trabajo de ustedes. sí, es más Yo al que le práctico mando le pongo el membrete de la universidad, de Facultad de Ciencia Económica. No le pongo propaganda, no los sponsoreo, porque un certificado de examen es algo más serio. Entonces, cuando aparece, no sé, grande así, CS, o grande así, nuevo espacio,
o la otra, Belgrano. Sí, todo muy lindo, el sponsor es muy lindo, pero para el certificado del que se lo vas a presentar, dicen, esto parece trucho. Entonces, lo grande que tenía que ser Universidad de Buenos Aires. Todo lo otro es una agrupación política, si se quiere, o un gremio de estudiantes, que no es que estoy en contra, pero, digamos, cuando ustedes tengan el título, ustedes van a querer que diga Universidad de Buenos Aires, no van a querer que diga Nuevo Espacio, que diga CESE o que diga Belgrano. Porque si ustedes van con un título que dice CESE, Belgrano, todo eso, nadie se lo va a aceptar. Así que lo que vale es la Universidad de Buenos Aires. Esos son los lagos que deberían estar fuertemente apareciendo ahí. El resto es propaganda política, por eso yo los corto, porque un certificado de examen es algo más serio. Y uno lo tiene que presentar en lugares donde a veces después te hacen problemas. A mí me ha pasado en algunos lados donde después me han llamado y me han preguntado, ¿este certificado es trucho o es verdadero? Sí, lo firmé, bueno, pero sí, desde ese momento dije, saco todos los sponsoreos de los certificados porque después me terminan llamando. Me han pasado eso. Y es lógico. El que está controlando piensa que quizás como esto lo firma uno, inventan hasta el profesor. He conocido casos de gente que se inventó profesores y se inventó certificados truchos y pidió día de licencia por examen. Y por supuesto después lo castigaron por haber hecho eso, porque se dieron cuenta. Pero bueno, les cuento como historia, anécdotas de lo que a uno le sucede viéndolo del otro lado. Por eso uno es tan quisquilloso con esto. Yo les voy a mandar un modelo. Si ustedes quieren, lo puedo hacer después cuando vuelvo y lo hago por el aula. Formato para que ustedes lo bajen y lo tienen cuando quieren. Y si no, le mando con el papelito, ustedes lo completan, lo llenan y me lo traen y yo se lo firmo en el momento y se lo llevan ya en el momento. Me entregan el examen y yo le doy el certificado, están ahí. Dárselo anticipadamente no, porque no sé si después viene a dar el examen. Entonces, en el caso de que quieran el certificado que sale por sistema, después del examen tengo que volver a casa y se los envío. Cargo los datos y se los envío. Así que, como ustedes prefieran. No, yo con una anécdota tengo yo, que yo conozco un caso de un certificado de examen que apareció para un 29 de diciembre, una cosa así, el momento en el que todo el mundo sabía que no había exámenes, pero era un arreglo entre el jefe y el empleado para que pudiera hacer puente con las vacaciones. Era muy gracioso, era un Bueno. certificado de un 29 de Sí, diciembre. puede ser. La secretaria tuvo Y que no te miedo. falte alguno que te va a poner un examen un 29 de febrero de un año que no bisiesto. Porque hay de todo, ¿no? El que es trucho a veces, pero a niveles que son, digamos, fuera de la lógica. Sí, todo puede suceder. Pero sí, también alguno para hacer la combinación de vacaciones hace eso. Pero bueno, es difícil. Yo sé que los cuatrimestres se extienden mucho tiempo y sobre fin de año puede ser, pero tanto como hasta el 29 de diciembre, un poco mucho, ¿no? Es medio difícil de creer. Ha habido casos donde la cosa se ha extendido, pero creo que tanto como el 29 de diciembre no. Pero bueno, un poco creíble. Pero es así. Bueno, nos veremos el miércoles. Y las consultas, si me mandan alguna consulta, se las contesto. Traten de mandar consultas, no en forma individual, mándenlo a la parte de consulta de cada uno de estos 5 temas. Así lo que resuelvo lo contesto para uno, lo contesto para todos. ¿Había alguien más que quería hacer una pregunta? ¿No? Bueno, entonces los saludo, nos vemos el miércoles. Bueno, nos Gracias, vemos el profe. miércoles, Nos profe. vemos, gracias. Feliz Día del Padre el domingo. Gracias. Y bueno, y Feliz para día. los que tienen padres, si pueden festejar, que lo festejen. Para los que no, bueno, lo lamento, bueno, yo también. Papá no está, pero bueno, es paz Es en la ley vida. de la vida. Bueno, nos veremos. Gracias. Bueno, Hasta luego. termine bien el día. Chao. Chau, chau. Gracias.